tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo.
Cristo yo te amo. Es el primer lugar Y no hay nadie como tú. Jesús. no, y no sé dónde estuvieras Si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo. Y Cristo yo te amo. Mi primer amor. Y Cristo yo te amo. Solo estás tú. No hay nadie como tú. Jesús. Oh Cristo yo te amo. Y Cristo yo te amo. Te amo, Señor, te Y amo. Cristo yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Y Cristo yo te amo. Y Cristo yo te amo. En mi vida, Y no hay nadie como tú. Jesús. Para los que lo ven en línea, Primera de Juan. ¿Alguien se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Ok, de los anticristos, sí, de eso hablamos. ¿Y qué hablamos de los anticristos? Hablamos de 3 características, ¿sí? Primero, de que salen de aquí de la congregación, ¿sí? Segundo, que niegan la fe cristiana. Y en tercer lugar, engañan a los fieles, ¿sí? Creyentes. Gracias, ñaño. Así que eso vimos la semana pasada, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor sea quien nos hable esta mañana, que sea el Señor quien hable a través de su humilde servidor. Padre, te damos las gracias porque tú nos tienes acá. Gracias te damos porque nos permites aprender a través del libro de Juan, de Primera de Juan, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre, acerca. Hemos visto varios temas acerca de ser congruentes, Señor, de la fe que profesamos debemos de vivirla, Señor. De lo contrario, no estamos en esta fe. Señor, te pido, Padre, que seas tú quien hable que nos dé conocimiento y que hable nuestro intelecto, que quites cualquier cortina, cualquier velo que pueda haber que no nos permita ver a tu Hijo Cristo Jesús glorificado en tu palabra. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Vamos a leer entonces desde el versículo 18 del capítulo 2, solo para un poquito recordar. Del versículo 18 al capítulo 2 de Primera de Juan. Les recuerdo que yo estoy leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Perdón, estoy en otra versión, permítame. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Pero sabemos que es la última hora. Y recordábamos que la última hora, según el apóstol Juan, es desde que Cristo resucitó. Sí vino al mundo y va a terminar esa última hora o los últimos tiempos, ¿sí? O los postreros tiempos terminan con el regreso de Cristo por segunda vez. ¿Sí?
hay muchas diferentes, digamos que no ideologías, pero digamos que líneas en las cuales se habla acerca de que si Cristo viene antes de la tribulación, si viene después, si hay milenios, si no hay milenio, etcétera. Sin embargo, lo importante de todo esto es que estemos seguros de que Cristo vendrá por segunda vez. Nadie sabe ni el día ni la hora, sin embargo, estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí? Versículo 19 dice, hablando de los anticristos, ellos salieron de nosotros. Y aquí veíamos la primera característica, ¿sí? Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían, y esta palabra es clave, ¿sí? Permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y qué veíamos la semana pasada que era la unción? La unción no es una cosa así sobrenatural que uno le agarra de repente. No, la unción es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. La unción del Santo, y todos ustedes lo saben, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, ¿a qué? ¿Y el que niega, qué dice? No los escucho. Que Jesús es el Cristo, ¿sí? Esa es la segunda característica, que niegan que Jesús es el Cristo, o sea, niegan la fe. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, esto es el Evangelio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Sí, o sea que el que persevera, el que permanece y llega hasta el fin, tendrá la vida eterna. ¿Sí? ¿Y permanecer en quién? En Cristo. ¿Sí? Dice el versículo 26, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Ahí está la tercera característica, ¿sí? De los anticristos, es que tratan de engañar al pueblo. En cuanto a ustedes, versículo 27, y digamos que este versículo se va a traslapar con lo que vamos a estudiar esta mañana. En cuanto a ustedes, la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo, que recibieron de Él, permanece en ustedes, porque esa ha sido la promesa, ¿sí? Que Él tenía que subir para que viniera un consolador, y ese consolador son las arras, dice. Entonces, esta unción, el Espíritu Santo, permanece en el creyente y no tienen necesidad que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado el Espíritu Santo, ustedes permanecen en Él. O sea, lo que quiere decir es que sin el Espíritu Santo el creyente no puede permanecer en la fe. No se puede, ¿sí? No se puede ser creyente sin el Espíritu Santo. Y no se puede permanecer en la fe sin que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, vamos a entrar entonces al nuevo pasaje que vamos a estudiar, que va desde el versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 3, ¿sí? Pensando en que el Espíritu Santo es el mejor maestro que tenemos, ¿sí? Y que Él va a permanecer en nosotros siempre. Y entonces es el Espíritu Santo, usando la palabra, que nos protege, que nos aparta de las falsedades, de las falsas doctrinas que de otra forma nos alejaran a nosotros de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer entonces del 28 al 3. Dice, y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Sí? Si se fijan, este pasaje tiene mucho acerca de la esperanza de que Cristo regresará por segunda vez. ¿Sí? Juan usa esta esperanza que nos purifica, como lo leímos al final, para volver a insistir en la importancia de que probemos nuestra conducta y que nuestra conducta demuestre que somos realmente salvos. Y esta prueba consiste en el amor y en la obediencia a Dios y en esa expectativa y esperanza que tenemos por el regreso de Cristo. Y todo cristiano debe de pasar por esta prueba, mis hermanos. Todo cristiano debe pasar por esta prueba. La esperanza por el regreso de Cristo tiene un efecto que nos santifica, que nos purifica. Purifica nuestra manera de andar, de manera de actuar, manera de hablar, pensar. ¿Sí? En esta anticipación del regreso de Cristo y de su divino juicio sobre toda la creación, porque va a ser un juicio que va a ser por todos los hombres de todas las épocas. ¿Sí? Y un cristiano genuino debe de conducirse por eso mismo en esta vida con santidad. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar esta mañana? Como estudiamos la semana anterior, estudiamos 3 características de los anticristos. Hoy esta mañana vamos a estudiar 5 características que definen al creyente en relación al regreso de Cristo. ¿Sí? 5 características que definen al creyente en relación al regreso de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Vamos a leer del 1 al 5, ¿sí? Dice que todo hombre nos considera de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado como, no los escucho, ¿cómo tiene que ser usted hallado? Fiel tenemos que ser hallados. En cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y sabemos que Pablo enfrentó muchas acusaciones, ¿sí? En el Imperio Romano por esos judíos que estaban tratando de encarcelarlo y de matarlo, ¿sí? Entonces, él con propiedad está diciendo esto en el versículo 3. Versículo 4 dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. ¿Y cómo somos hallados delante del Señor nosotros? En un estado natural, culpables, somos pecadores, ¿sí? En un estado natural el hombre es pecador. Por tanto, versículo 5, no juzguen antes de tiempo, sino, ¿qué dice la palabra clave ahí? Sino, esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas, las cosas que hacemos en nuestros pensamientos más profundos, esos pecados que hacemos a solas. Todo eso va a salir a luz un día en el santo juicio de Dios. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces dice, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Sí? Entonces va a haber un juicio y dentro de ese juicio se va a presentar todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras, todos nuestros deseos van a estar ahí publicados, ¿sí? Y no va a haber nada oculto en ese día del juicio. Y vamos a recibir con recompensa. Ahora, no me voy a meter mucho al rollo de explicar los diferentes juicios que van a haber, ¿sí? Porque va a haber un solo juicio, sin embargo, va a haber una distinción entre aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. Los salvos van a tener un juicio para premiar las obras, ¿sí? Y los no salvos van a tener un juicio para condenación. Entonces, no me voy a meter en ese rollo ahorita, pero para que sepamos de que sí va a haber un juicio y que toda obra, independientemente sea usted salvo o no salvo, toda obra va a ser juzgada, ¿sí? Vamos a ir a 2 Corintios 5, 9, 10. Vamos a ver qué dice Pablo en esta otra carta. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Versículo 9 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ¿cuál es la palabra ahí?
visionamos agradar al Señor. ¿Cómo debemos de vivir los últimos tiempos, mis hermanos? Ambicionando agradar al Señor. ¿Qué es ambición? ¿Qué es una ambición? A ver, ¿quién me dice? Algo que usted desea, ¿no? Sí, desear, anhelar, ¿sí? Desear, anhelar. Algo que usted desea mucho, ¿sí? Ambiciona. Y dice que entonces debemos de ambicionar agradar al Señor. Versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer. Fíjense bien cómo relaciona Pablo el hecho de que deberíamos de vivir esta vida queriendo agradar al Señor, deseando, anhelando agradar al Señor con el juicio de Dios. Versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, estando en esta vida terrenal, ¿sí? Estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea ¿qué? Bueno o malo. Vamos a recibir recompensa de todo lo que hacemos, sea bueno o malo. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 9, ambicionemos agradar al Señor. ¿Sí? Ambicionemos agradar al Señor. Y de este juicio, mis hermanos, nadie se va a salvar. Todos vamos a compadecer ante el juez, quien es Cristo. ¿Sí? Apocalipsis 22:12. Veamos cómo habla Cristo mismo de esto. ¿Sí? Apocalipsis 22:12 dice, por tanto, yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sí? Según su obra. Entonces, aquellos que no dan evidencia de una vida que busca la santidad, que anhela, que ambiciona agradar al Señor, manifiestan una vida que no ha sido salva. ¿Sí? Aquí, si usted no está ambicionando, o sea, yo no estoy diciendo, ni yo me pongo en ese estante de decir de que soy perfecto. Nadie es perfecto, todos somos pecadores y todos tenemos nuestras luchas pecaminosas. Pero dice 1 de Juan 1:9 también, 1:19, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hemos pecado, dice más adelante en el capítulo 2, tenemos un fiel abogado, a Cristo el justo, que nos perdona, ¿sí? Nos perdona y aboga por nosotros, ¿sí? Entonces, como hemos repetido muchas veces, les he repetido, ¿cuáles son las dos claves de la vida cristiana? Para venir a ser un creyente, primero me debo de arrepentir de todos mis pecados. Y en segundo lugar, debo de creer en que Cristo pagó la justa ira de Dios en la cruz por mi pecado. ¿Sí? Que ya no hay más pago que hacer porque Él dio su vida en la cruz y toda la ira de Dios justa cayó sobre Él. ¿Sí? Entonces, después de que yo vengo a ser salvo, comienza un proceso de santificación. El Señor me va santificando. ¿Cómo me va santificando? Pues a través de su palabra. ¿Sí? A través de su palabra y el actuar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, si yo voy siendo santificado, entonces quiere decir de que yo quiero dejar cada vez atrás mi pecado. ¿Sí? Que yo me siento cada vez peor por mi pecado y ya no lo quiero volver a hacer. Entonces, eso quiere decir en reversa, quiere decir que estoy ambicionando agradar al Señor, porque al Señor le desagrada el pecado. ¿Sí? Entonces, dice, miren, hemos leído 5 versículos, ¿sí? Y aquí en estos 5 versículos, Juan nos va a presentar 5 características. Estamos leyendo del 28, recuerden, del capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 3. Y aquí nos presenta 5 características de la esperanza que tenemos como creyentes. Primeramente, que permanecemos en Él. Versículo 28, para los que están anotando. En el 28 habla acerca de que el cristiano, el creyente, permanece en Él. El versículo 29 habla acerca de que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si usted es creyente, usted va a actuar en justicia. ¿Y de dónde proviene la justicia de Dios? ¿Cómo sabemos cómo actuar en justicia? Lo estuvimos viendo el jueves para los que estuvieron, ¿sí? O para los que lo vieron en línea. ¿Sí? ¿Cómo?
A través de su palabra. De lo contrario, no sabemos cómo actuar en justicia. Porque todas las obras que Dios hace son justas. Y todo lo que Él determina que hagamos en su palabra es justo. Entonces, ¿cómo obramos en justicia? Obedeciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Sí, es sencillo como así. Entonces, la segunda característica del creyente es que todo el que hace justicia es nacido de Él. En tercer lugar, dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Sí? Que nos ha dado un gran amor para todos aquellos que Él ha rescatado. ¿Sí? La tercera característica es que tenemos el amor del Padre porque nos ha rescatado. Y en cuarto lugar, seremos semejantes a Él. Dice que el cristiano va a ser semejante a su Padre. Porque ¿de quién fuimos nacidos de nuevo? Sí, de Dios, del Padre. Cristo nos salvó, pero el Padre envió a Cristo, ¿sí? Para que nos salvara. En general, Dios es uno solo, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, todos actúan en la salvación del creyente. Entonces, el creyente tiene semejanza a Dios. ¿Cómo? No dice es igual a Dios, no es que dice que vamos a ser deificados, que vamos a ser hechos dioses, no, sino que vamos a ser semejantes a Él, semejantes a Él. Y en quinto lugar, es que el cristiano se va purificando a sí mismo como Él es puro. Y aquí no quiero que me malinterpreten. El versículo lo dice así, es en el versículo 3 del capítulo 3. Pero lo que habla es de que el deseo del creyente de ir dejando el pecado, ¿sí? Entonces, si usted tiene un deseo arduo en su corazón y probablemente no pueda dejarlo, porque el pecado no se puede dejar en nuestras propias fuerzas, sino que se hace a través del obrar del Espíritu Santo, y probablemente unos pecados son más fáciles que dejar que otros. Para cada uno conoce su propia lucha, ¿sí? Sin embargo, es ese proceso continuo de estarme arrepintiendo de mi pecado y pidiéndole al Señor que me perdone y que me lave del pecado, ¿sí? Es ese deseo de que yo quiero dejar el pecado. Entonces, eso de que se purifica a sí mismo quiere decir eso, ¿sí? Así como Él es puro. Pedro lo ponía en otras palabras. Sed santos como Él es santo, decía, ¿sí? Entonces aquí hablamos de lo mismo. Comencemos entonces con la primera característica del creyente, ¿sí? Que permanece en Él. Vamos a leer el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice, y ahora hijos, permanezcan en Él. Yo quiero que escuche el tono con el cual Juan está hablando, ¿sí? Y ahora hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Cuándo? En su venida. Permanezcan en Él, dice. Vamos a analizar este versículo. Siempre que Juan habla de permanecer, se refiere en perseverar en la fe, ¿sí? En la fe que nos ha salvado. Con lo cual el cristiano, el creyente, da evidencia de que es un verdadero creyente. Vamos a ver otras palabras de Juan en el Evangelio de Juan, ¿sí? Juan 15, del 1 al 6. Juan 15, del 1 al 6. ¿Sí? Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, ¿saben qué es el sarmiento? Los pámpanos, ¿sí? Es las ramitas de la vid, ¿sí? La vid es la plantita de uvas. Toda ramita que en mí no da fruto, lo quita. ¿Quién? ¿Quién lo quita? El viñador, ¿sí? El Padre lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vamos a poner énfasis en este siguiente versículo. Dice, ustedes ya están limpios. ¿Por quién? Por la palabra que les he hablado. ¿Quién purifica? La palabra, ¿sí? Vamos a detenernos ahí y vamos a leer un versículo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto. Es Juan 17, 17. Juan 17, 17. Un poquito más adelante. ¿Y qué dice, mis hermanos? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos santifica? El Padre, a través de la palabra.
¿Sí? La palabra nos santifica. Vamos a regresar entonces a Juan 15:3. Al 4, perdón. Bueno, al 3, vamos a ver el 3. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4 dice, permanezcan en mí. ¿Sí? Ya no es Juan quien lo está diciendo, aquí es Cristo. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento, la ramita, no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice la Reina Valera, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Hay algo que podamos hacer? No, nada podemos hacer. Si alguien no permanece en mí, versículo 6, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Y ahí Cristo está hablando acerca de lo que va a pasar en el juicio final. ¿Sí? Que dice en otra parte de la Biblia que van a venir los ángeles y van a apartar al trigo de la cizaña. ¿Sí? O sea, los creyentes de los anticristos. Porque todo aquel es que lo vimos la semana pasada y es súper claro. El que no está con Cristo, ¿qué es? Un anticristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a echarlos afuera y los van a echar al fuego. ¿Sí? Que es cómo se va a juzgar la tierra, va a ser por fuego. Dios prometió eso desde Noé. Dijo, por eso está el arco iris, como promesa de Dios de que ya no va a volver a destruir la tierra con agua, sino que sabemos que ahora va a ser por fuego. ¿Sí? La esperanza del regreso de Cristo entonces produce o debería de producir en nosotros el efecto de una permanencia continua en Él, una permanencia continua en su palabra. Cada creyente verdadero anhela el futuro glorioso que representa que Cristo regrese. Porque cuando Cristo regrese, ¿cuál es la promesa de nosotros? Vida eterna. ¿Sí? Primera de Juan, vida eterna. Hace unos versículos atrás. Vida eterna. Y Pablo llamó esto a amar su venida. ¿Sí? El hecho de que permanezcamos en Él y estemos expectantes, ambicionando agradar al Señor, como viviendo en los últimos tiempos, Pablo lo llama como amar su venida. Dice 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a aquellos que aman su venida. ¿Sí? Entonces, como creyente, una característica es la esperanza y el amor que tenemos por la venida del Señor. Queremos que el Señor venga. Pero ¿a cuánto les ha pasado? Yo me incluyo ahí, ¿no? De que se ponen tristes, no, de que ya no voy a terminar lo que quería hacer o los planes que tengo, etcétera. Da pesar. Sí, yo les voy a ser honesto, me ha dado pesar a mí, aún cuando uno piensa en morir, ¿sí? Porque cuando morimos, vamos a la presencia del Señor, ¿sí? Es como casi lo mismo, ¿sí? Que vamos directamente a la presencia del Señor. Igualmente, aquellos que estén vivos para cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar? Van a ir a la presencia de Cristo. Todos vamos a ser juzgados de una sola vez. Entonces, pero es aún de ir renunciando a esa tristeza, mis hermanos. Porque dice la palabra que deberíamos de estar ambiciosos de vivir como a Dios le agrada, sabiendo de que el juicio viene. ¿Sí? Y Pablo lo está diciendo aquí, que hay una corona de justicia que el Señor va a dar a todos que aman su venida. A todos los que aman su venida. Entonces no es una opción, mis hermanos, como creyentes, es un mandato. Amar su venida. ¿Sí? Amar su venida. Permanecer significa estar firmes en Cristo en esta vida a través de las tribulaciones, de las pruebas. ¿Sí? Cristo es quien garantiza la esperanza de cada uno de nosotros los creyentes. Los que en verdad permanecen, estos continúan en su fe y comunión con los santos. ¿Sí? ¿En qué dice Cristo que se resumía toda la ley y los profetas? En amar a Dios y en amar a ¿quién más? A nuestro prójimo. ¿Y cómo es andar viviendo agradando al Señor, mis hermanos? Si no es cumplir toda la ley de Dios, que se resume en esos dos mandamientos. ¿Sí?
Vamos a regresar entonces a Primera de Juan, pero vamos a ir unos versículos atrás. Vamos a ir al capítulo 2 siempre, versículo 19. Y vamos a ver cómo Juan cambia un poquito el tono con respecto a esto de la permanencia en él. ¿Sí? Dice el versículo 19, ellos salieron de nosotros hablando de los anticristos. Sí, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, ¿cuál hubiese sido el resultado, por decirlo así, que dice Juan? Habrían permanecido, ¿sí?, con nosotros. ¿Ven cómo se usa la palabra permanencia ahí? ¿Y cuál es el tono que usa Juan? Que es acerca de como un resultado de que si realmente son creyentes, van a permanecer entre la comunidad de creyentes. ¿Sí? Pero vamos a ir ahora al versículo 27. Vamos al versículo 27 y vemos el cambio de tono. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, ¿sí?, permanecen ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña, hablando del Espíritu Santo, acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, bueno, aquí es un resultado también, el tono aquí es el mismo que en el 19. Ustedes permanecen en Él. ¿Sí? Porque es a través de la obra del Espíritu Santo en que el creyente verdadero puede permanecer en Cristo. Ahora bien, a diferencia de estos dos versículos que hemos leído, en donde también se habla acerca de permanecer en Él, pero en un tono más como de resultado, como les decía, ¿sí?, por su unción, por el Espíritu Santo, que permanece en nosotros, y así, de esa manera, el creyente permanece en Cristo. Pero en el versículo 28, vamos al siguiente versículo, el apóstol Juan nos habla en un tono más de comando, ¿sí?, más de autoritario, un poquito más firme. Dice, y ahora, hijos, permanezcan en Él. No está diciendo que es un resultado, no, sino que nosotros voluntariamente debemos de permanecer en Él. Sí, permanezca en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y en este versículo el apóstol Juan cambia de tono y entonces nos dice a todos los creyentes que debemos de permanecer en Cristo. Y este mandato indica que permanecer no es algo simplemente pasivo que pasa, sino que es algo que yo activamente estoy haciendo. ¿Qué decía Cristo en los evangelios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, habla de una actividad voluntaria en donde yo someto mi voluntad para querer guardar sus mandamientos, para guardar sus mandamientos, no solamente quererlos. Miremos la exhortación a la obediencia que nos hace Pablo en Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, dice. Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que dice, ocúpense en su salvación, ¿con qué? No dice, ocúpense en su salvación, yo soy salvo ya, así que ya hice la oración de salvación y ya. No. ¿Con qué dice? Con temor y con temblor, mis hermanos. ¿Sí? O sea, con aquello como que, mire, aquí está su salvación y se le puede caer y se le puede quebrar, ¿me entiende? Así. Eso es temor y temblor. Colosenses 1:29. Y veamos si realmente la vida cristiana necesita algún tipo de esfuerzo, ¿sí? Con este fin también trabajo, dice Pablo. ¿Qué dice la palabra ahí después? Esforzándome. Pero miren, no es esforzándome en mis propias fuerzas. No. Dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por eso es que Juan hace el punto de que tenemos la unción, que el creyente tiene la unción y la unción es el Espíritu Santo y es el poder de Dios que actúa a través de nosotros para que entonces nosotros nos podamos esforzar en querer ambicionar agradar a Dios. ¿Sí? La salvación es eterna porque el Señor nos sostiene a través de su Santo Espíritu. Sin embargo, el fruto de nuestra salvación o la muestra de nuestra salvación es perseverar en fe y en obediencia
a sus mandamientos. ¿Sí? Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31-32. Juan 8, 31-32. Y yo creo que de las palabras de Jesús es que Juan sacaba tanta comparación para validar realmente si somos salvos, si somos creyentes verdaderos. ¿Sí? Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes, aquí es un comparativo, ¿sí? Si ustedes permanecen en mí, ¿qué? Palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice que somos? Verdaderamente son mis discípulos. Mire, es que no es opción estudiar la palabra de Dios. No es opción, mis hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cristo mismo lo dice, la fuente de la vida misma dice, si ustedes permanecen, ¿y qué es permanecer? Es algo que pasa temporalmente, o a veces pasa, ¿no? ¿O sí? Permanecer es estar ahí, habitar, estar plantado. ¿Sí? Permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Y qué dice? Yo creo que este es el versículo, uno de los versículos que más sacan de contexto. ¿Sí? Y conocerán la verdad. Pero ¿cómo se conoce la verdad, mis hermanos? El versículo anterior lo dice. Permaneciendo en su palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero esa libertad y conocer la verdad no puede venir por sí sola. No es como que, siento que muchas veces se usa este versículo solo, pero es a través de la permanencia en la palabra que uno viene a conocer la verdad, y entonces la verdad nos hace libres. O sea, es un proceso. Permanecer en su palabra, en su palabra conocemos la verdad, y entonces la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la muerte, de la aflicción. ¿Sí? Porque la muerte nos da aflicción, ¿sí o no? Pero Cristo ya venció la muerte, dice la palabra. Entonces para Él no hay obstáculo. Porque el cristiano, el creyente, ¿qué es lo que debe de tener la vista puesta? En la eternidad. ¿Sí? En su segunda venida, que ahí es donde va a comenzar realmente la eternidad del creyente. La perseverancia, mis hermanos, entonces se asemeja en un sentido a la salvación, porque Dios es quien salva en su gran soberanía. Él decide, estos van a ser salvos, pero no aparte de la fe que cada uno de nosotros ejerce en la persona quien salva. O sea, hay un rol que llevamos y es el creer. El rol es el creer en esa obra salvífica en la cruz. Uy. Miren, muy grandes mis brazos, muy largos. Es para que se despierten, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hay un ingrediente de fe aquí por medio. La fe nos es dada por Dios a nosotros, ¿sí? Nos debemos de venir y arrepentir y creer en esta obra salvadora de Cristo. Creer en esa obra salvadora de Cristo, ¿sí? Y dice, versículo 28, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. No vaya a ser, mis hermanos, que en ese día nos diga, apártate de mí, que no lo conozco. Pero Señor, yo hice tales obras buenas, yo eché demonios en tu nombre, yo ayuné. Por gusto ayunaste, no te conozco. ¿Sí? Cuando se manifiesta, dice, y esto habla acerca de la segunda venida de Cristo y esa reunión final de la iglesia con Él. Sí, tengamos confianza, dice, y no nos alejemos, nos apartemos de Él avergonzados. Y la palabra confianza aquí significa que podamos tener una libertad completa. Sí, tengamos una libertad completa. Y aquellos que son salvos, que somos salvos, debemos de tener confianza en que la venida de Cristo será para nuestra libertad final, mis hermanos, fuera de toda pobreza, de toda hambre, de toda enfermedad, destrucción, violencia, muerte. Vamos a Efesios 5, 26, 27. Por eso es que, miren, Dios nos tiene en este proceso de irnos limpiando para que cuando lleguemos a ese punto del juicio, no nos sintamos avergonzados.
Y hay que darle gracias a Dios por las pruebas, las tribulaciones y por todo lo que Él nos permite aprender en su palabra, ¿sí? Porque eso nos va haciendo puros, nos va limpiando según sus estándares, no según el estándar que nosotros tenemos de perfección, ¿sí? Dice Efesios 26, 5, 26, 27, para santificarla. O sea, aquí está hablando Pablo acerca de los maridos, ¿sí? Que deben de santificarla, poniéndole el ejemplo a sus mujeres, poniéndole ejemplo de cómo Cristo trata a su iglesia, ¿sí? Dice, para santificarla, Cristo santifica a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Usted póngase usted ahí, ¿sí? Nos está santificando a través de su palabra que nos lava, ¿sí? ¿A fin de qué? De presentarle a usted a Él mismo, presentarme a mí mismo ante Él, ¿sí? ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿cómo? Santa y sin mancha. ¿Y qué es santa? Apartada, ¿sí? Y sin mancha. Primera Tesalonicenses 3:13. Dice, a fin de que Él afirme en sus corazones irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? ¿Sabe alguien qué es irreprensible? Sin defecto. Sí, sin mancha. Irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida. ¿Cuándo nos quiere presentar así? En la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, para que no huyamos de Él avergonzados. Por eso Dios nos está pasando en este proceso de santificación a través de su palabra, mis hermanos. Solo así podemos llegar a ser santos, obedeciendo sus mandamientos. No hay otra manera, mis hermanos. No les puedo dar otra fórmula. ¿Sí? Recordemos, amados, que en su segunda venida Cristo vendrá como juez. Ya no como el siervo sufriente. Va a venir como juez para aquellos que permanecen en Él. Les va a dar la corona de la vida eterna. ¿Sí? Y para los que no permanecen en Él, mis hermanos, pues la condenación eterna. Segunda característica de la esperanza de todo un creyente, ¿sí? Que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículo 29, capítulo 2 de Primera de Juan, dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La esperanza del regreso de Cristo no solo sustenta nuestra fe, mis hermanos. Y aquí el término de nacido es el mismo verbo que se usa en Juan 3:7. No lo busquen ahorita, pero es donde Jesús le dijo a Nicodemo que él debía de nacer de nuevo. Aquellos que de verdad han nacido de nuevo como hijos de Dios, nacen en una naturaleza justa como la de su Padre. ¿Sí? Como resultado, entonces, se debe de notar cambios en nuestras vidas. Se deben notar cambios. No estoy diciendo que usted va a ser totalmente perfecto, pero algún cambio tiene que haber en su vida. Por más joven que usted sea, el hecho de que Cristo ahora reine en su corazón, tiene que cambiar su vida. ¿Sí? Tiene que cambiar su vida. Vamos a ir a Santiago 2:20 y vamos a ver cómo aplican otros apóstoles esto, ¿sí? Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Versículo 20, ahora 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, tiene que haber algo palpable que se pueda observar de un cambio en su vida. Y no estoy hablando de un cambio superficial, sino que, no sé, esta persona antes era mentirosa, yo ya no la veo mintiendo. ¿Sí? Entonces tiene que haber algo palpable. O miente cada vez menos, no miente tanto como antes. Algo palpable, ¿me entiende? Vamos a 2 de Pedro 3:10 al 12.
3, 10 al 12, segunda de Pedro. Y lo que quiero decir como cambio no es algo que yo me esfuerce, sino que sí me esfuerzo, no es mi fuerza, quiero decir, sino que el Espíritu Santo lo va trabajando en mí. Yo ya no quiero hacer esto porque lo voy desechando. Sí, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deberían de ser ustedes en santa conducta y en piedad? Si sabemos que toda esta destrucción vendrá y estamos seguros de eso y tenemos esa certeza, dice aquí Pedro, ¿qué clase de personas no deberíamos de ser nosotros en santa conducta y en piedad? Permanecer en Él significa que practiquemos la justicia. ¿De dónde viene la justicia? De Dios, sí. ¿Y dónde está plasmada? En la palabra. ¿Saben por qué justicia? Lo estábamos viendo el jueves, ¿sí? Justicia porque estamos en un banquillo de acusados en un juicio. ¿Sí? Estamos aquí en un banquillo, tenemos ahí a Satanás que nos está acusando, Dios Padre es el juez. ¿Y qué dice la Biblia? Que Cristo es nuestro abogado. ¿Sí? En donde Cristo, si usted es realmente un creyente, dice, yo ya pagué, Padre, por el pecado de Él. Y ahora Él es justo en mi nombre. No porque seamos naturalmente justos, mis hermanos, sino porque Cristo nos ha justificado. Justificado quiere decir hechos justos. Entonces, cuando actuamos en justicia, quiere decir que actuamos en base a la ley de Dios. Y vuelvo y repito, ¿dónde está plasmada la ley de Dios? Está plasmada en su palabra. Y si no seguimos su palabra, no andamos en justicia. ¿Sí? Pero si hemos sido nacidos de justicia, si hemos sido nacidos de nuevo, actuamos en justicia, mis hermanos. Es lo que dice el versículo 29 en resumidas palabras de 1 de Juan 2:2. Vamos a la tercera característica, ¿sí? Ya vimos la primera y la segunda. La primera es que permanecemos en Él. La segunda es que actuamos en justicia, ¿sí? Así como Él es justo, ¿sí? Porque todo el que es nacido de Él es justo, ¿sí? Dice, tercera característica es ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Ya lo vamos a explicar un poquito, ¿sí? Primera de Juan 3:1. Dice, miren cuán amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La esperanza del creyente es fortalecida por el hecho de que el amor de Dios es quien inició nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mire, mi hermano, los creyentes han sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adoptarnos como hijos, mis hermanos. Para sí mismos, o sea, para adoptarnos como sus hijos, mediante ¿quién? Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. ¿Sí? El regreso de Cristo, mis hermanos, va a unir al creyente con el Padre Celestial, quien ama a sus hijos con un amor que no tiene medida. Que dice en Romanos, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades, ni nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Sin nada no, o sea, no, es un amor que no se puede medir, mis hermanos, así, y que nadie nos puede separar de ese amor. ¿Sí? Miren cuán gran amor, dice en 1 de Juan
3:1 nos ha otorgado el Padre. Él no dice que Dios nos ha dado algún don, sino que nos ha dado su amor mismo y la fuente de todos los honores y del corazón mismo de Dios. ¿Sí? Y no por nuestras obras, mis hermanos, o esfuerzos, sino por su gracia. A ver, veamos quién nos llama hijos de Dios. Además de este pasaje que estamos leyendo. ¿Quién nos llama hijos de Dios? Primeramente el Padre. Vamos a ir a 2 Corintios 6:18. El Padre. 2 Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Padre nos llama a sus hijos, ¿sí? Vamos a ver cómo el Hijo nos llama. Vamos a ir a Hebreos 2:11. Hebreos 2:11, ¿lo tienen por ahí? ¿Sí? No se avergüenza, ¿qué dice? De llamarlos. ¿Ya vieron el versículo? Él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. ¿Sí? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Hijo, el Espíritu, ¿qué dice? Romanos 8:16. Romanos 8:16. Si usted no se ha sentido amado, mis hermanos, se ha sentido rechazado algún día, miren, recuerden estos versículos. Porque el Dios Todopoderoso, el que va a juzgar a todo el mundo, le está llamando a usted hijo amado, hija amada. ¿Sí? En su palabra. El Espíritu, ¿qué dice? Romanos 8:16. Así es. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, si verdaderamente somos hijos de Dios, entonces se debe demostrar nuestro parecido con el Padre, mis hermanos. ¿Sí? Se debe demostrar nuestro parecido a nuestro Padre. Cuarta característica. 3:2. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Ahora que usted está seguro que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu han atestiguado que somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque es cierto, mis hermanos, estamos en este cuerpo terrenal que no puede ser glorificado y no puede tener una semejanza completa con Dios, porque Dios es Espíritu. Y todo aquel que profesa la fe salvadora, genuina, se convierte en un hijo de Dios. ¿Sí? Miren cómo el Espíritu Santo da testimonio de esto en nuestros corazones, a nuestro espíritu. Usted tiene que estar seguro de que si usted realmente se ha arrepentido y ha recibido ese regalo del Señor, ¿sí? Usted es un hijo o una hija de Dios. Dice, seremos semejantes a Él. Esta frase introduce esta cuarta característica, ¿sí? En donde no vamos a ser, como les decía, dioses, pero vamos a parecernos en Él. ¿En qué? En su actuar en justicia, en su santidad, en andar en santidad, ¿sí? En andar en piedad, etcétera. Tiene que verse la semejanza que tenemos con nuestro Padre. ¿Sí? Tiene que verse esa semejanza. Porque lo veremos, dice, cuando Cristo se manifieste, que es en la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y tal vez esta sea la mayor gloria de todo el cielo, ¿sí? No es el ser personalmente glorificado por el Señor, sino que estar sin obstáculos y sin ninguna restricción con aquel que más lo ha amado en toda la vida, quien lo creó con su creador, con el que lo sostiene. Es esa la gloria, porque lo vamos a ver como Él es, vamos a estar juntos en una relación junta con Él. Por eso es que el verdadero creyente tiene que tener esa esperanza de que Él regresará. Y debe de vivir en esa expectativa, ¿sí? Vamos a ir a la quinta característica entonces de la esperanza de un creyente. Es que se purifica a sí mismo así como Él es puro. Dice el versículo 3 del capítulo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿cuál esperanza? De que un día va a poderlo ver y estar con Él, ¿sí?
Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. No es que nos purificamos por nuestros propios medios, es que la esperanza del retorno de Cristo y de estar con Él, de querer estar con Él, de ambicionar vivir esta vida sabiendo de que Él va a regresar y que nos encuentre irreprensibles, esa esperanza es la que nos purifica. ¿Sí? Así como Él es puro. 1 Tesalonicenses 5:4 al 6. ¿Sí? Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Y esto habla acerca de esperar ese día y vivir con esa expectación y vivir irreprensiblemente. ¿Irreprensible para quién? Con los estándares de su palabra, no con los estándares que yo creo que yo debería actuar. No, es en base a su palabra. El estándar es su palabra. Filipenses 3:12 al 14. Dice, no es que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, el viejo hombre, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del cielo, mis hermanos, así como lo dicen Colosenses. En las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en esta realidad. 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. ¿Sí? 1 Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. ¿Cómo se purifica el alma? Por medio de la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra. ¿Sí? Entonces, obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Sí? Y esta es la esperanza que tenemos en Él. Fundamentalmente, nuestra esperanza no está en el cielo ni en nuestra propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza está en Cristo. Nunca debemos de poner nuestra esperanza en otras cosas, mis hermanos. No en relación al éxito, a los fondos bancarios, a lo cuánto tenemos en la cuenta, a nuestra salud, a las posesiones que tenemos, o simplemente en nosotros mismos. Nuestra única y real esperanza, mis hermanos, está en Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por enseñarnos estas cosas, por exhortarnos a que debemos de realmente vivir esta vida, Señor. Vivir esta vida para tu gloria, no para nuestra propia gloria. Vivir esta vida para tu gloria, eso implica, Señor, morir a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestro pecado, y así como tú llamabas a los discípulos, ven conmigo. Así que esta mañana podamos solamente dejar todo atrás, dejar el viejo hombre atrás, el hombre atrás, y poder venir contigo y caminar esta vida queriendo guardar tu palabra, queriéndonos apartar del pecado. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, de todos esos actos pecaminosos públicos, como también aquellos privados, Señor, tanto de pensamiento y como de obra, Señor. Nos arrepentimos de la mentira, de la lujuria, Señor, del engaño, de la ira, Señor, y de todo pecado que cometemos constantemente. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos perdone y quien nos limpie con la preciosa sagrada sangre de Cristo Jesús, que fue suficiente para pagar tu ira justa y santa contra el pecado que se ha cometido desde Adán. Porque nosotros naturalmente no obedecemos tu palabra, Señor, no queremos guardarla. Yo te pido, Señor, que podamos mostrar la fe en la que creemos, Señor. Que podamos guardar tu palabra
que podamos leer profundamente tu palabra, con deseo para poder aprender cómo es que tú quieres que vivamos esta vida, Señor, y en expectativa de que tú regresarás un día y que tú vas a juzgar todas nuestras obras, Señor. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, y te bendecimos, Espíritu Santo, por la revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.